Hoy vamos a orar una vez más y la gloria de Dios se volverá a derramar en este lugar. Y quiero animar a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, que se preparen para recibir el toque de Dios, porque Dios los visitará en sus hogares. Amén. Quiero pedir permiso si puedo predicar de abajo hoy. Nunca lo hice. ¿Puede ser? Sí. Ahí estamos un poquito más cerca. Muchas gracias. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. ¿Cuántos trajeron Biblia? Hay un dicho que dice: guerrero sin espada, carnicería para el diablo. ¿Cuántos trajeron la espada? Aleluya. San Juan capítulo 14, verso 12 en adelante. Los que tienen dicen amén. Dice la palabra: de cierto os digo, el que cree en mí, o el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Sabes que a mí siempre me gusta poner un título al mensaje. Y el título que Dios me dio para este mensaje es: portadores de la gloria de Dios. Amén. Digan conmigo: portadores de la gloria de Dios. Aleluya. La gloria no es mía, la gloria es de Dios. Simplemente soy un instrumento, un vaso portador de la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de los hombres y sí de Dios. O sea, Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro. ¿Cuántos son vasos de barro aquí? ¿Y por qué eso? Para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino que sea de Dios. Nosotros somos vasos, pero dentro de este vaso de barro hay un tesoro. Aleluya. Somos el templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes que Dios nos ha creado y Dios nos ha llamado como portadores de su gloria? O sea, cada uno de nosotros, en el momento que venimos a Cristo, a partir de ese momento nuestro cuerpo se transforma en el templo. ¿En el templo de quién? Dígalo. En el templo del Espíritu Santo. O sea, Dios está aquí en esta noche no porque esto sea un templo, esto simplemente es un salón donde el templo de Dios habita. El salón, las paredes no son el templo. El templo son las personas. Cada uno de nosotros somos piedras vivientes del templo de Dios. Y Dios habita en nosotros. Por eso somos portadores de la gloria de Dios. Y amados hermanos, yo quiero decirte algo que personalmente, no voy a ser muy extenso hoy, pero personalmente
este texto que hemos leído de San Juan capítulo 14, verso 12, es un versículo que nos pone en un gran compromiso. Es un versículo que, si lo entendemos, hasta puede un poco asustarnos. ¿Por qué? Porque en este versículo nosotros podemos ver la expectativa de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene expectativas sobre nosotros? Amados hermanos, ¿cuál es la expectativa de Dios referente a nosotros? Que las obras que hizo Jesús, nosotros también podamos hacer. ¿Cuál es la expectativa que Dios tiene? De cierto os digo. ¿Sabes que cada vez que la Biblia dice de cierto os digo, es que lo que Dios está hablando ahí es algo extremadamente importante? Vieron que nosotros, cuando queremos subrayar algo o marcar algo como importante, lo que hacemos, bueno, en mi caso yo usé una fibra para marcar los puntos que yo considero importantes. Nosotros marcamos, ¿verdad? Agarramos algo de otro color y subrayamos arriba para que entendamos, o la persona que lea entienda, que lo que está leyendo es algo extremadamente importante. En los tiempos bíblicos, cuando el profeta o el escritor inspirado quería resaltar una verdad o quería decir una verdad, o cuando Cristo quería decir una verdad, la forma de él resaltar y señalar que lo que él estaba a punto de hablar y de decir era extremadamente importante, era repetir dos veces. Él no decía de cierto os digo que, no, de cierto os digo. O sea, repetía dos veces. Y acá él subraya y nos advierte, escuchen, le dice a sus discípulos, atención en lo que yo voy a hablar ahora. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿cuántos creen en Cristo? Las obras que yo hago, Él las hará también. Y ahí ya es un compromiso bastante importante, ¿sí o no? Porque si nosotros somos llamados para hacer las obras de Cristo, las obras de Jesús, ¿cuáles fueron las obras de Jesús en la tierra? Resucitó muertos, dio vista a los ciegos, levantó paralíticos, los sordos oían, las personas cautivas por Satanás eran libres. Milagros sorprendentes, ¿sí o no? Milagros extraordinarios, al punto que él dijo: si ustedes no creen por mis palabras, crean por mis obras. O sea, si yo tengo que hacer y si nosotros tenemos que hacer las obras de Jesús, ya es algo importante, ya es algo no simple. Pero no se queda ahí, porque él dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Pero no termina ahí, dice: y aún mayores hará. Wow. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amados, la expectativa de Dios sobre cada uno de nosotros es que hagamos las obras de Dios, las obras de Jesús, y aún mayores. Y aún mayores. Y ese es un compromiso, ¿sí o no? Y lo interesante es que aquí no habla simplemente a que ese poder, ese recurso sobrenatural del Espíritu Santo está
encerrado o está direccionado de forma exclusiva al clero o a las autoridades eclesiásticas, sino que ese poder está reservado para las personas que creen. ¿Cuál es el requisito para hacer las obras de Jesús y aún mayores? Transformarse en un apóstol, en un pastor, en un maestro, en un evangelista. No, creer en Jesús. Por eso San Marcos capítulo 16 dice: el que cree o el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice: y estas señales seguirán a los que creen. No dice: y estas señales seguirán a los pastores, o a los apóstoles, o a los profetas. Dice: no, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? ¿Y cuáles son las señales? En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Para hacer las obras de Jesús, amados hermanos, hay que creer. Ahora, el problema nuestro es que muchas veces nosotros, en vez de hacer las obras de Jesús, le pasamos la responsabilidad a otro. A ver, porque por alguna razón el diablo nos ha hecho creer que ese poder o ese recurso sobrenatural está reservado para el clero, está reservado para las autoridades eclesiásticas. No, yo no puedo hacer esto porque yo no fui ungido. Yo no puedo hacer esto porque yo no soy pastor. Pero en ningún momento dice que esto está reservado para ellos, sino a los que creen. Los discípulos en un momento pensaban que ese poder estaba reservado exclusivamente para ellos. Y de repente se encontraron con un grupo de seguidores de Jesús, pero que no lo seguían formalmente, institucionalmente. Y le dijeron: maestro, nos hemos encontrado con un grupo de gente que sana en tu nombre, echa fuera demonios en tu nombre, habla en tu nombre. Y nosotros, que somos la voz institucionalizada tuya, le dijimos y les ordenamos que nos siguieran, y ellos no quisieron seguirnos. ¿Cómo puede, en otras palabras, cómo puede ser que estén haciendo lo que están haciendo si no son parte del círculo íntimo? Y Jesucristo, ¿qué dijo? No los impidáis, porque el que no es contra mí, por mí es. O sea, ahí cayó por tierra pensando que eran solo ellos. Ellos creían, y como ellos creían, estaban calificados para reflejar y mostrar la obra y la gloria de Dios en la tierra. Ahora, yo quiero decirte cuál es el secreto para entender cómo nosotros podemos reflejar la gloria de Dios a esa dimensión. ¿Cuál es el secreto? Y el secreto está, si es que existe un secreto, ¿verdad? El secreto está en una palabra, y la palabra es exousia. Digan conmigo: exousia. La palabra exousia es una palabra griega, y no es del griego de Homero, el griego, digamos, elegante de los poetas de la Atenas antigua, como Homero, que fue creador de las dos grandes obras literarias de Occidente, entre ellas la Odisea de Homero, o de los filósofos de la Atena antigua. No era ese griego, era el griego koiné.
El griego koiné era el griego del pueblo, el griego de la calle, un griego extremadamente simple, común. Y esa palabra, exousia o exousia, tilden ahí, es una palabra compuesta. Y en esa palabra radica y está metido el secreto del poder de Dios revelado o manifestado a través de nosotros. Esa palabra es una palabra compuesta, exousia. ¿Qué significa ex? Ex significa algo externo, algo extranjero o algo de afuera, algo que no es mío, que no pertenece a mí. Nosotros normalmente lo usamos cuando queremos referir a algo que pasó. Decimos mi ex trabajo, mi ex patrón. O sea, no es mío más, ya no es mío, es ex, de afuera. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Y luego la segunda palabra es ousia, que significa instrumento o a través de. En otras palabras, el poder por el cual Dios hace milagro es ex, o sea, no es mío, no es tuyo, el poder no es nuestro, es ex, es de afuera. Pero hemos sido atravesados por el poder de Dios. Y ousia, o sea, somos instrumentos, o sea, somos canales de un poder que no es nuestro, pero que viene sobre nosotros en la persona del Espíritu Santo y nos transforma en ese canal del poder de Dios. O sea, en otras palabras, amados, la gloria no es tuya. La fuente sobrenatural para grandes milagros, para grandes prodigios, no es de los hombres, procede del cielo, procede del Padre, viene del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos aplauden al que vive? El poder es de Él. El poder es de Él. Por eso debemos entender esa palabra. Sousia es por medio o por el cual o a través de ese agente externo hace el milagro. Ese poder externo, pero que habita dentro de mí, hace un milagro. O sea, Dios hace el milagro a través de nosotros. Pero no somos nosotros los que hacemos el milagro, es Él el que hace el milagro. Aleluya. Les voy a poner un ejemplo de cómo funciona esa palabra y ese secreto del poder. Usted ve de repente un hombre en una esquina, uniformado, con una placa que dice policía o tránsito o lo que sea, y él hace así y puede parar 1000 autos, por decirlo de alguna forma. Él da una orden y los conductores obedecen. Pero la fuente de ese poder no es de él. Es que hay un gobierno que le ha dado esa autoridad y por ende ese poder. ¿Me entienden? Él tiene esa autoridad y él tiene ese poder porque hay un gobierno que lo avala. Porque hay un gobierno que
está sobre él, por el cual él representa. La autoridad no es de él, la autoridad viene de ese gobierno que lo empoderó. La autoridad no es nuestra. La autoridad para hacer grandes milagros viene del reino de Dios. Aleluya. Por eso el Padre nuestro dice: venga a nosotros tu reino. Tenemos la legitimidad de movernos, de actuar en base a ese gobierno que nos ha dado autoridad y nos ha dado poder. ¿Cuál es la diferencia entre poder y autoridad, o autoridad y poder? Autoridad significa el derecho de. El derecho de, en este caso, hacer la obra de Dios. Y el poder significa la habilidad para ejecutar la obra de Dios. Usted puede heredar una panadería, por ejemplo, y le viene un documento que le dice: usted es el legítimo dueño de esta panadería. Usted tiene la autoridad, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si usted no entiende nada de panes? Le falta el poder, le falta la autoridad. Pero Jesucristo nos ha dado poder y autoridad. Estamos en Él completos. Dale un aplauso a Jesucristo. Estamos en Él completos. Tenemos la autoridad porque hay un reino que está sobre nosotros. Es el reino de los cielos. Y tenemos un poder porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos enseña todas las cosas. Él nos guía a toda verdad. Por eso ese poder, son tres palabras, en otra, por decirlo de esta forma: reino, autoridad y poder. Digan conmigo: reino, autoridad y poder. O sea, el poder no es mío, la autoridad no es mía, procede legítimamente de un gobierno, de un reino que me ha dado autoridad y me ha dado poder. Pero eso funciona, la autoridad no funciona fuera del reino o fuera del gobierno. Una persona que está separada del reino, o está separada del gobierno, o está separada del cuerpo, no tiene legítima autoridad. Pero ¿cuántos creen que toda autoridad procede de Dios? ¿Sí o no? Toda autoridad procede de Dios. Amados hermanos, Dios es la fuente primaria de toda autoridad. En una ocasión, vamos a leerlo, miren, porque acá dice algo interesante. Lucas capítulo 4, verso 5. Lucas capítulo 4, verso 5. Habla de la tentación de Jesús. Y dice, Lucas capítulo 4, verso 5: y le llevó el diablo a un monte, o a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Es la misma palabra griega. Potestad es la misma palabra exousia. Es la misma palabra griega. Y dice, verso 6: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y acá dice algo impresionante y revelador: porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado y me adoras, todos serán tuyos. O sea, aún la autoridad que Satanás, el diablo, estaba gozando en ese momento, alguien se la entregó.
alguien se la dio. ¿Cuántos creen que Dios, el Padre, Dios al crear al mundo, al crear la humanidad, al crear a nuestros primeros padres, Adán y Eva, les dio la autoridad y le dio el poder? ¿Sí o no? Para gobernar en el huerto. Pero en el momento que ellos desobedecieron la palabra de Dios, esa autoridad legítima ellos le entregaron a Satanás. Por eso Satanás le dice a Jesucristo: todos estos reinos, porque a mí se me ha dado la potestad. Aún la autoridad de Satanás no procedía de él, o sea, no se originaba en él. Alguien se la tuvo que haber entregado. El pecado, escuche esto, cuando nosotros pecamos, le estamos delegando o pasando o transfiriendo la autoridad a Satanás. Satanás no puede hacer nada si no hay una puerta abierta, si no hay un acceso legítimo y legal para que él pueda entrar en tu familia, en mi familia, y hacer desastre. Él no puede. El reino se manifiesta y se rige por autoridad. Están aquí, yo estoy complicando mucho. No van a salir una palabra muy tremenda, bonita, pero no entendí nada. Y como cuando mi abuela ha llegado de la iglesia, cuando recién se había convertido, qué palabra tremenda. ¿Y qué predicó? No entendí nada, pero fue tremenda. Que no nos pase eso, ¿no? Pero cuando Cristo murió, la autoridad que le había sido delegada a Satanás, que le había sido entregada a Satanás en el huerto, Jesucristo le sacó la llave al diablo. Jesucristo le sacó el poder, la autoridad al diablo, y ese poder y esa autoridad Él la ha dado sobre la iglesia. Ahora nosotros somos los portadores legítimos, legales de la gloria de Dios. Y Él dice: la obra que yo hago, ustedes también la van a hacer. Pero no solamente las que yo hago, van a ser obras mayores. Aleluya, obras mayores. Iglesia IBN, vamos a hacer obras mayores. Parece orgullo, parece soberbio. No, es bíblico. Es una locura, sí, lo sé que lo es. Pero no lo digo yo, lo dijo Jesús. Si no estuviera establecido este texto y alguien aquí se parara y dijera: vamos a hacer obras mayores que Jesús, seguramente lo sacaríamos a piedad de aquí de arriba, porque estaría diciendo una herejía, ¿verdad? Pero ¿qué se cree para decir que nosotros vamos a hacer obras mayores que Jesús? Herejía. Y sería una herejía. Pero ¿por qué no lo es? Porque no lo dijo el pastor Pablo, lo dijo Jesucristo. Aleluya. Lo dijo Él. Entonces hay una gran expectativa de parte de Dios sobre tu vida. Pero ¿por qué no fluimos? Y ya estoy terminando, dije que iba a ser corto. ¿Por qué no fluimos en ese poder? Bueno, hay diferentes respuestas. Una, porque nosotros, por alguna razón, no nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad. Es como cuando yo digo a mis hijos: alguien puede poner agua en la mesa, y cada uno dice: pone vos, y el otro dice: no, pone vos. Ambos tienen la autoridad, pero ninguno se hace cargo de ejecutarla. Vamos, muchachos, ¿quién ayuda? ¿Quién pone agua en la mesa? Y ahí se tira, ninguno hace, los dos pueden hacer. Y de pronto, escuche, nos encontramos con una persona enferma. Ahora vamos a la parte práctica. Nos encontramos con una persona enferma
en casa, en el trabajo o donde sea. ¿Y nosotros qué decimos? ¿No crees que yo llame al pastor para orar por ti? ¿Están aquí? ¿No crees que yo llame al evangelista o al anciano, al hermano, para que ore por ti? Y Jesucristo dije, yo te di la autoridad. No es una autoridad exclusiva y reservada para el clero. Está reservada para el que cree. Obviamente que para orar, imponer manos y todo, no podemos aislar este pasaje del resto de la Biblia. Tengo la autoridad. Si tienes la autoridad, si tú permaneces en Cristo, si tu vida ha sido redimida, si eres una persona, escuche, bajo autoridad, porque nunca una autoridad está aislada del cuerpo. ¿Ustedes saben que Jesucristo era un hombre bajo autoridad? Miren esto, escuche. Las bodas de Canaán, ¿se acuerdan? Jesucristo fue invitado para unas bodas con sus discípulos. De repente faltó él, faltó el vino. Hermano, en una boda judía podía faltar cualquier cosa, hasta la novia podía faltar, pero el vino, hermano, el vino no podía faltar. Era una tragedia. Era algo extremadamente vergonzoso que faltara el vino. La gente va a la madre de Jesús y le dijo, falta el vino. Y la madre de Jesús, ¿qué le dijo? Vayan a mi hijo. Jesucristo hace su primer milagro y transformó el agua en vino. Ahora miren esto, como Cristo, siendo Dios hecho hombre, era un hombre bajo autoridad y se manifestaba y se movía bajo el principio de autoridad. Cuando Cristo transformó el agua en vino, Él no mandó servirlo en las mesas. ¿Por qué? Porque en esa fiesta había una autoridad llamada el mestre sala. El maestro de ceremonia era la autoridad legítima en esa fiesta. Y Jesucristo no pasó por encima de la autoridad de Él. Le dijo, lleven el vino, el agua, al maestro de ceremonia. Y es el maestro de ceremonia, la autoridad legítima, la que va a decir sirvan o no. ¿Me entienden? O sea, Cristo, siendo Dios, se sujetó a una autoridad terrenal. Cuanto más nosotros. ¿Vieron gente que dice, yo no me sujeto a los hombres, me sujeto a Dios? Cristo se sujetó a los hombres, hermano. En esa fiesta, Cristo reconoció y honró a la autoridad humana. Por eso nosotros debemos darle toda la autoridad a Jesús. En mi casa, Jesús, gobierna tú. Te doy, Señor, si es que lo puedo hacer de alguna forma, te doy todo el derecho, toda la autoridad. Yo renuncio a mis derechos terrenales y te doy a ti todo el derecho de gobernar en mi casa. Aquí, Señor, soy yo que me pongo bajo tu autoridad. Aleluya. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Digan conmigo, ya no vivo yo. Una vez más, dígalo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Cuidado con aquella gente que dice, yo no me sujeto a los hombres, me sujeto solo a Dios. No te sujetas ni a Dios ni a los hombres. El que dice eso no se sujeta ni a Dios ni a los hombres. Miren, usted sabe cuando usted está bajo una iglesia que realmente está bajo la autoridad del cielo. Tenga cuidado con aquellas iglesias donde lo que más resalta son palabras como Dios me dijo, Dios me reveló. Se escucha mucho del altar, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló, pero se escucha muy poco, Dios dijo, Dios habló,
Dios reveló en su palabra. Y con esto no estoy diciendo que Dios no te pueda hablar o no te pueda revelar algo. Y cuando hablo revelar algo, no me estoy refiriendo a una revelación doctrinal, por Dios, sino a una revelación de algo que tienes que hacer. No estoy diciendo que Dios no lo puede hacer y no lo hace. Pero cuando en una iglesia se está hablando mucho de Dios me habló, Dios me dijo, y poco se está hablando, la Biblia dice, Dios dice, Jesús dijo, la palabra de Dios dice, cuidado, porque esa iglesia fácilmente puede caer en apostasía, en herejía. Aquí estamos bajo una autoridad y nos movemos por un estatuto divino, que es la palabra de Dios, que nos da toda la autoridad. Aleluya. Lo que estamos hablando aquí no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Aleluya. Pónganse de pie. Clavadito, 29 minutos, hermano. Aleluya. La autoridad no tiene ni siquiera algo que ver con el tono de la voz. A veces pensamos, ¿qué autoridad tiene ese hombre? Mira cómo habla, mira cómo grita. Eso es un carisma, una forma de hablar. La autoridad se manifiesta cuando alguien realmente está sujeto a la autoridad divina. Camina en sujeción y la gloria de Dios se manifiesta en su vida. Los frutos del Espíritu se manifiestan en su vida: gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Los frutos del Espíritu. Vamos a adorar a Dios. Iglesia, quiero que entiendas esto. Si tienes que quedarte con algo de todo lo que hablé en estos 30 minutos, es: Dios te llamó para que seas portador de su gloria, para que manifiestes su gloria en la tierra. Aleluya. Vamos a adorar a Dios. Y luego quiero orar por las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo en sus casas y no pudieron venir. Y yo quiero que los hermanos, si ellos tienen acceso al Facebook, que puedan estar atentos a los comentarios que la gente va a escribir, porque yo quiero orar para que Dios haga milagros en los hogares. Personas que estaban enfermas, personas que tienen dolor, el Espíritu Santo los va a tocar y el Espíritu Santo los va a sanar. ¿Tú lo crees? ¿Sabes que cuando Dios hace un milagro, nosotros tenemos que testificar de ese milagro? Cuando yo testifico del milagro, yo estoy diciendo: Jesús fue el que lo hizo. Aleluya. No fue otro, fue Él. He visto personas que han perdido el milagro porque no lo testifican, no cuentan, se lo guardan, se lo esconden. Adoremos a Dios. Sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Aleluia! E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sim, Senhor. Más de tu espíritu, más de tu gloria. Manifiesta más aquí, Señor, tu fuego. Tu fuego. Aleluya.
fuerzas. Sí, Señor. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Muévete, Señor. Santo dos santos em outro lugar. Sí, Señor. Não sabe viver e onde se vê clamar pela glória, a glória de Deus. Sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios, sí, Dios. En este momento, levanta tus manos al cielo y oremos al Señor. Querido Dios, querido Padre, hemos oído tu palabra, tu palabra. Hemos oído el escrito está, escrito está. Y hoy entendemos, Señor, que ese poder, la manifestación de ese poder es para el que cree, es para el íntimo, es para el que camina contigo aquí en la tierra. Señor, nosotros creemos en ti. Hemos creído que el Padre te ha enviado. Hemos creído, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que se manifestó en la tierra, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el gran Emmanuel, Dios con nosotros. Y hoy entendemos, Señor, que en Dios haremos proezas, que tú nos has dado ese poder y esa autoridad, pero ella no procede de nosotros, ella procede de ti a través de nosotros. Aleluya. Entendimos, Señor, que tú has vencido en la cruz y le has sacado las llaves de la muerte. Y toda autoridad y todo poder ya no están más sobre Satanás. Ahora está sobre la iglesia. Nos has puesto en Rivera Libramento. En esta tierra nos has puesto para reinar en tu nombre como embajadores. Pero no hacemos lo que nosotros queremos, sino, Señor, hacemos lo que tú quieres. Ayúdanos a tener, Señor, los oídos espirituales bien agudizados para entender lo que tú estás hablando, lo que tú quieres en este tiempo sobre la tierra. Ahora quiero orar por las personas que me están viendo en sus casas, especialmente aquellas que están enfermas o que están pasando por un conflicto espiritual. Yo quiero que ahí en tu casa tú simplemente levantes tu mano al cielo y repitas conmigo esta oración, porque después yo voy a orar por tu vida junto con toda la iglesia, porque sabes que el texto sigue diciendo que si pedimos algo en su nombre, Él lo hará. Y donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo en algo y lo pidieren al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y hoy con toda la iglesia nos ponemos de acuerdo para que Dios haga el milagro en tu vida. Ahí en tu casa repetí conmigo esta oración. Querido Dios, querido Padre, he oído tu voz, he oído tu palabra y digo amén a ella. Yo pido, Dios, que ahora tú unjas con poder toda mano que se está levantando al cielo en su casa y aquí en el templo. Unge con poder. Yo declaro que ahora el Espíritu Santo pone fuego, virtud y poder en tus manos para grandes milagros. Ahora tú vas a tocar en fe, en obediencia, el sitio del dolor o de la enfermedad. Si por alguna razón no puedes tocar dónde está tu enfermedad o tu dolor, simplemente vas a tocar tu corazón.
Pero si tienes alguna enfermedad, algún dolor en una rodilla o en tu cadera o en tu cabeza, donde sea, tócalo, porque hemos orado para que tus manos sean ungidas. Ahora, Señor, el poder de Dios se activa en cada mano. El poder del Espíritu Santo se activa en cada mano. Y ordenamos en el nombre de Jesucristo que todo espíritu de enfermedad y de tormento que está sobre tu cuerpo, sobre tu organismo, todo virus, sale de tu cuerpo ahora. Sale de tu cuerpo ahora. Todo virus sale, toda dolencia sale, toda enfermedad sale, todo espíritu de enfermedad sale. Sale ahora, sale ahora, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Sale, sale, sale ahora, sale ahora. Empezar a recibir el milagro, empezar a recibir la sanidad, empezar a recibir la cura divina. Por sus llagas hemos sido sanados y curados. Aleluya. Libre, 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 libre de todo ataque, libre de toda enfermedad. Todo problema en las caderas sale. Todo problema en la cadera, toda inflamación en los órganos sale, sale, sale. En el hígado, ahora, en el nombre de Jesús, todo hígado graso. Ahora, 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 ahora. Tiroides, en el nombre de Jesucristo, recibe el milagro. Toda glándula, en el nombre de Cristo. Todo dolor de cabeza sale, sale. Todo asma, espíritu de asma, vete, abandona los cuerpos en el nombre de Jesús. Aleluya. Toda artrosis, toda artritis que está en tu cadera, que está en tu rodilla, sale, 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 sale ahora. Espíritu de artrosis, de artritis, vete, vete, vete. Abandona el hueso, los huesos, las articulaciones. Ahora, ahí en tu casa estás recibiendo el milagro. Aquí en el templo estás recibiendo el milagro. Oh, aleluya. Las obras que yo hice, ustedes también la harán, y aún mayores, dijo Jesús. Y yo lo creo. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Aleluya.